Los invito a abrir sus Biblias en Segunda de Timoteo, capítulo número 3, y en el día de hoy vamos a hacer del versículo número 10 al versículo número 15. Y en esta ocasión, al título del sermón, le he decidido poner como título: Una vida piadosa produce persecución. Una vida piadosa produce persecución, basado en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo de 10 al 15. Bueno, vamos a seguir un poco con la exposición de esta epístola. Vamos a ver, amados, que la fe genuina, o la fe genuina verdadera, cuando ejercemos nosotros fe en el Señor Jesucristo, esta nunca está desligada de la doctrina y del testimonio y de la conducta. Esto es lo que vamos a ver en el día de hoy, como Pablo, lo que él predicaba siempre estaba, podríamos decir, en consonancia con lo que él hacía o con lo que él vivía. ¿Sí? Es lo que ustedes conocen, la doxología, la ortodoxia está ligada con la ortopraxis. O sea, una persona que puede tener doctrina en lo que sea, vamos a decir en una profesión de algo, pero no tiene la práctica, no sirve de nada. ¿Sí? Entonces vamos a ver que el principio que estamos viendo en esta epístola, en toda esta epístola, no solamente esto, en este capítulo, sí, no sé si se acuerdan ustedes que tenía una relación directa con ¿qué? Ya habíamos visto en los estudios pasados, los sermones pasados, con el Evangelio, o sea, hablaba continuamente del Evangelio, ¿sí? Y la otra era no solamente que hablaba del Evangelio, sino que tenía, habíamos visto, tenemos una responsabilidad con el Evangelio, porque se nos ha dado, no sé si se acuerdan, se nos ha depositado ese tesoro dentro de nosotros, ¿sí? Por eso que se nos ha dado y guardado, pero no guardado para tenerlo escondido ahí que nadie lo sepa, no, hay que llevarlo, pero tenemos que protegerlo y guardarlo adentro de nosotros, atesorarlo. Y eso vamos a ver en el día de hoy, ese contraste de Pablo que le va a decir a Timoteo, que empieza con esa palabrita que dice, pero tú. Y más adelante, ustedes lo ven en el versículo 14 también, pero persiste. En el versículo 10, pero tú, y en el 14, pero, o sea, ¿qué es eso? Ese en contraste, o sea, esa conjunción de pero, está indicando un contraste con ¿quién? Con lo que habíamos visto el domingo pasado, con los falsos maestros, esas personas que vamos a ver que van de mal en peor. Entonces está hablando ese pero en contraste. Acuérdense que estábamos hablando de que en los postreros tiempos iban a entrar dentro de la iglesia, ¿qué cosas? Bueno, personas que decían que eran cristianas, pero su conducta y su comportamiento estaba muy lejos, estaba desligado, vamos a decir, no solo de la doctrina, sino, vamos a decir, de la conducta de una persona. No solamente lo que digo, sino lo que hago. Entonces, Pablo le va a decir, pero tú, o sea, lo va a exhortar, Pablo, esto es una pequeña introducción para que entienda lo que vamos a ver. Lo está exhortando ¿a qué? A que él siga su ejemplo, pero no solo ese ejemplo de doctrina, sino que de testimonio. O sea, en palabras natas sería, mira, mantente firme. ¿En qué? En la Biblia y dando un testimonio. ¿Por qué? Porque yo te he dado ejemplo, no solamente de doctrina, te he dado ejemplo de comportamiento. Entonces, él había descrito a estos falsos creyentes el domingo pasado, su comportamiento, por eso le va a decir no solamente de doctrina, fíjate a estas personas que, yo estoy parafraseando, que dicen que son cristianos, pero su comportamiento está muy alejado de la doctrina. En cambio, yo te he dado testimonio. Eso más o menos lo que vamos a ver ahora, porque yo voy a profundizar más. Escuchen, él le va a mostrar, Timoteo era un discípulo. Vemos en el día de hoy que, no sé si seguirá en vigencia esa, porque yo me desligué, pero hay esas cosas que se llaman discipulados bíblicos. Aparecen maestros por todos lados, cursos por todos lados. Algunos son sanos,
de sana doctrina. Pero quiero que entiendan algo, por más que te den un titulito, un papelito que has participado en algo, eso no hace un verdadero discípulo. Aunque uno puede conocer doctrina, pero un discípulo en la época esa, seguía al maestro, y el discípulo seguía, como los discípulos seguían a Cristo, de cerca, y ellos veían lo que el maestro hacía, no solamente lo que decía, sino cómo se comportaba, estaban continuamente. Entonces, y eso se logra, amado, en una iglesia. O sea, ustedes tienen personas, como Pablo dice, yo soy, síganme a mí que soy ejemplo, como yo soy ejemplo de Cristo. Entonces vemos todo que no solamente doctrina, sino con un comportamiento. La gente tiene que ver esto. Y yo no estoy en contra de los institutos bíblicos, creo que son muy buenos, pero creo que dentro de una iglesia local los pastores deben procurar enseñar. Y por eso que vamos a ver no solo este domingo, sino todos los domingos, y especialmente el domingo que viene, porque en esta iglesia local se da mucha énfasis a los estudios bíblicos, las predicaciones expositivas, porque creemos que por medio de la palabra y el consejo de Dios es como el Espíritu Santo opera en las personas, y aquellos que son cristianos y que oyen la palabra del Señor, la Biblia, lo ponen por práctica. Entonces creemos que es eso, y no solo eso, sino que cómo tenemos que dar testimonio. Entonces, con esto no estoy diciendo que la formación teológica sea mala, ¿sí? Pero una formación teológica sin una vida en la experiencia en la vida cristiana no sirve de nada. Es como un címbalo que resuena si no tiene nada. Entonces es así. Y Timoteo había aprendido de la doctrina de Pablo, pero también no solamente, sino que él miraba, incluso cuando estuvo en Listra, de donde pertenecía a Timoteo, lo que le sucedía a Pablo. Es más, Pablo estaba preso esperando la muerte a causa del Evangelio. Así que eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a empezar por la primera entonces palabra, que ya me dijimos, pero, el contraste que se ve entre los falsos hombres corruptos que dicen que son cristianos y tú, ese pero tú. Y bueno, vamos a ver la primera parte. Entonces dice, pero tú, o sea, ¿qué ha hecho Timoteo a diferencia de los falsos maestros, los falsos los falsos maestros, falsos cristianos? ¿Qué había hecho él? Ha seguido, dice así, pero tú has seguido mi doctrina. Vamos parte por parte, ¿sí? Seguido, esa palabra en el griego koiné, seguido es parakouloutseo. O sea, ¿qué significa? ¿De acuerdo que yo busco la palabra? Es para poder entender qué es lo que significa en el contexto. O sea, ahí, ¿sí? Tratando de entender. Y es eso, seguido es atender. O sea, seguir de cerca. Por eso decía que lo que es un discipulado, un verdadero discipulado. Él había seguido a Timoteo de cerca, no es que lo había escuchado, había leído de él, no, él lo había acompañado incluso en lugares, en viajes, había estado con Timoteo, creo que en Hechos 16, donde lo conoce, Timoteo era de Listra, lo había visto como había padecido, seguiste de cerca. Entonces el discipulado o el discípulo no es alguien que estudia un estudio o algo, aunque eso puede llegar a servir. Un verdadero discípulo, un verdadero discipulado, como Pablo dice acá, seguido, o sea, la palabra en el griego tiene una connotación fuerte en cuanto a una relación cercana. ¿Vieron los discípulos que tenían una relación con Cristo? No solamente como los fariseos que enseñaban así en la sinagoga, sino que seguido. Un discípulo es el que sigue las enseñanzas, vamos a decir, del maestro, pero también no solo la enseñanza y los pasos del maestro, sino que lo pone por práctica. El maestro es un ejemplo de lo que enseña. Entonces eso es lo que le está diciendo. Timoteo, tú me has seguido de cerca, sabe que no solamente he enseñado doctrina, no es que sea mala, sino que esa doctrina tú has visto que la he aplicado también espiritualmente en mi vida. No solamente soy un hipócrita que enseño y después hago lo que quiero, como lo hacían los fariseos, sino que tú me has seguido de cerca, Timoteo, y tú has visto que no solamente he enseñado doctrina, sino que has visto de cerca mi espíritu, mi conducta,
mi sufrimiento, mi amor por las almas. Entonces, eso es un discípulo, es alguien que ha seguido de cerca y ha visto, un discípulo que está con alguien, vamos a decir un hermano, una hermana o un pastor, y lo ve a la persona, no solamente que enseña, que vive lo que dice, y lo que dice eso es lo que dijo el Señor, en esto nos conocerán, o sea, ¿qué cosa? ¿Que hablo mucha doctrina? No, la doctrina es buena, pero fíjese lo que le dijo el Señor a esta iglesia, has perdido tu primer amor. Entonces, seguido, tú, Timoteo, presta atención, no sea como esas personas que dicen que son cristianos, no conozco el dedo así, no hago por nada, o sea, del domingo pasado, que dicen que son cristianos, pero son personas que, todas esas 19 marcas que vimos, que no tienen nada de amor, que se aman a sí mismos, todas esas cosas. Tú me has visto a mí, entonces eso es la idea de un discípulo, me has seguido de cerca. Entonces dice así, vamos a avanzar un poco más, pero tú has seguido mi doctrina. Esa palabra, mi doctrina, no es que era la doctrina de él, ¿sí? Sino que acuérdense que esa doctrina se la había enseñado ¿quién? El Señor Jesucristo, acuérdense en Gálatas, ¿sí? Esta mi doctrina, la palabra es didascalía, o sea, es lo que hace un maestro enseña, es una instrucción o vamos a decir doctrina, es la enseñanza. Acá podríamos decir el cuerpo de doctrina, todo lo que él sabía, ¿sí? Es lo mismo que vamos a ver el domingo que viene. El Señor, ¿qué hacía? Bueno, él enseñaba, no solo hacía milagros, que en Lucas, acuérdese 4, dice que abriendo las escrituras enseñaba y él iba enseñando. Entonces, enseñar, eso ha seguido mi doctrina, mi enseñanza, que le había pasado el Señor Jesucristo, que dijo, ir y bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñarle todas estas cosas. Bueno, lo que enseñaba Pablo es lo que el Señor le había pasado. Entonces dice, Timoteo me ha seguido de cerca esta doctrina de didascalía, o sea, todo el cuerpo de doctrina. ¿Sí? Por eso que nosotros creemos en las doctrinas que tenemos con nosotros como un mini tratado de confesión bautista, decimos, pero no es que eso lo inventamos nosotros, están ahí en las escrituras, ¿sí? No seguimos la Biblia más la confesión, eso no existe, no tenemos Biblia más otros libros, no, la Biblia es nuestra regla de fe y obediencia, que es de inspiración plenaria de parte de Dios. Tenemos doctrina, por supuesto, no abrimos la Biblia y dice, a ver, Dios me dice esto. Entonces ha seguido de cerca mi doctrina, dice, la enseñanza de Pablo que le había dado. Entonces Pablo era un hombre congruente con lo que decía y lo que hacía, ¿sí? Es así. Entonces Timoteo había visto y había observado todo esto muy de cerca. No era que decía un hombre, haz esto, pero haz lo que digo, pero no lo que hago. No era un doble, vamos a decir, cara, sino era un hombre que, vamos a decir, no solamente Timoteo aprendió la doctrina, sino la conducta. Y eso así. Escuche, esto no digo que hay buenos predicadores que incluso que pueden utilizar, vamos a decir, el dialecto, la gramática, pueden ser buenos predicadores, ¿sí? Pero un predicador puede ser muy bueno predicando, escuchen, pero si no vive lo que enseña, no sirve de nada, que habla así, de una forma acá y allá, y las mejores ilustraciones, y dice el griego koiné esto, y cuando después lo ve se baja del púlpito, como decían los predicadores de antaño, dice, es bueno cuando está arriba, cuando se baja, no sé, decía, es mejor que no se bajara nunca, dice, porque después hacen otra cosa, ¿sí? Entonces, es así, nosotros no somos, queremos ser irreprensibles, ¿sí? Pero tampoco vivimos una vida de pecado, ¿sí se puede entender? Vemos que decía, tú me seguiste de cerca, viste mi doctrina, viste mi conducta. Bueno, la palabra conducta, fíjese que dice así, vamos despacio, dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta. La conducta, la palabra es agogé. ¿Qué quiere decir eso, conducta? Bueno, no sé si sabe alguno, es el modo de vivir, el estilo de vida que tiene una persona. Eso es, ha seguido de cerca Timoteo mi modo de vivir, como yo vivo, mi estilo de vida,
el patrón de conducta. De alguna forma Timoteo, ¿y dónde estaba Pablo por predicar? En el mejor, vamos a decir, hotel, porque vino a predicar el apóstol. No, el hotel de él era, en este momento era una prisión, amados, encadenado. ¿Has visto lo que me ha llevado esto? Porque aquellos que quieren vivir piadosamente, de verdad, vamos a recibir persecución, porque el mundo, ¿qué pasa? No quiere saber nada, el mundo es hostil ante el mensaje de salvación de Cristo. Entonces, así, vamos a decir, ningún mayordomo, ningún esclavo que sirve a su amo va a quedar excepto de esto. Si el amo padeció por esto y lo crucificaron, entonces escuche, dígame ese mensaje que está leudado en el día de hoy. ¿Usted lo escuchó alguna vez al Señor Jesucristo decir, vengo a predicarle y lo que quiero decirle es que Dios los ama mucho ahora a todos? Nunca, aunque Dios nos ama en Cristo, el mensaje del Evangelio confronta al pecador, como vamos a ver el domingo que viene, con que se arrepientan y que vengan al Evangelio y que crean en Dios, porque Dios está molesto, está airado, y que ejerzamos fe en el Señor Jesucristo. Pero a causa de eso el Evangelio choca. Entonces, esta conducta tú la has visto de cerca, como yo vivo, le dice Pablo a Timoteo. En una parte, en Filipenses capítulo 2, versículos 19 y 20, escuchen, a mí me llama la atención porque fíjese cómo lo describe, antes de un ratito lo vamos a ver, a Timoteo. Entonces Filipenses capítulo 2, versículos 19 y 20, dice así: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará, escuche, ¿qué cosa? Mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todos lados. Entonces lo iba a mandar, ahora continúo, pero lo iba a mandar ¿a dónde? A esa iglesia, a Timoteo. ¿Y qué era Timoteo? Él le iba a enseñar su proceder en Cristo. ¿Pero por qué? Porque Timoteo, ¿qué hacía? No iba a decir, no, sí le enseña, es un buen maestro, es un buen orador, hace esto, estudia la palabra. No, mi proceder, o sea, mi conducta. Eso es lo que la gente no está viendo, somos libros abiertos. No es que este es un doble cara, un hipócrita que dice esto. Timoteo podía dar testimonio. Usted puede dar testimonio, yo puedo dar testimonio. La gente puede decir, aquí un cristiano de verdad íntegro en las cosas. Entonces Timoteo podía dar testimonio de él, porque lo había seguido de cerca, lo observaba. Quizá Pablo tenía sus pecados, era un hombre quizá impulsivo, pero él amaba al Señor y de verdad era un hombre que buscaba continuamente agradarle y terminar su buena carrera. Dice, en todas partes, dice Filipenses, y en todas las iglesias, Filipenses 2, 19 al 20 estoy leyendo, y dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Escuche el versículo 20. Pues a ninguno, no es que dice por ahí tengo a Apolo o por ahí está Demas, no, a ninguno dice, a ninguno tengo del mismo modo. O sea, del mismo modo, ¿sabe qué significa? Del mismo ánimo o del mismo espíritu. No tengo del mismo modo a ninguno que tan sinceramente se interese por vosotros. Eso es ánimo o espíritu. La palabra es hostis en el griego. Hostis. ¿Qué quiere decir? A ninguno tengo el mismo querer o ni el mismo espíritu que yo. Timoteo, ¿por qué lo había elegido? Porque era poderoso como Apolo en la palabra y hablaba con fuerza y con denuedo. No, porque él tenía ese espíritu, el espíritu de Pablo, de amar, de sufrir, el amor es sufrido, de aguantar, de perseverar, porque el denuedo y la poder se acaba cuando el primer sufrimiento, no, acá esto me juega, acá no, esto no. ¿Por qué? Porque me quiero que me vean a mí como predico, pero estoy bien, perdón lo que digo, elegante, estoy en un lugar sentado, no pasa nada. Pero cuando yo tengo que confrontar, tengo que sufrir, no hay dinero, tengo que ir a trabajar, hay muchas cosas, no duermo, como a Pablo le pasaba, usted tiene que soportar, se lo puedo asegurar, tiene que soportar, no se trata de que viajo de acá para allá, me pagan todo y me invitan a predicar, no, amados, tiene que sufrir. Y Timoteo, uno de ellos, amados, tenía el mismo espíritu,
el mismo espíritu. Entonces dice, pero tú has seguido mi doctrina y mi conducta. O sea, no solo es la doctrina, sino la conducta de una persona. Nosotros tenemos que, las personas tienen que ver, ¿no? Decir, bueno, sí, el pastor de Daniel no está perfecto, pero puedo decir que sí, yo siempre lo veo, habla y dice, y es congruente con lo que dice, y está buscando casi siempre ser íntegro. Por supuesto está en este cuerpo y no está glorificado, pero sí puedo acreditar que es un hombre de Dios. Entonces debemos procurar eso, amados, de que la gente pueda dar testimonio de nosotros. Entonces él le dice, tú has seguido mi doctrina, mi conducta. Escuche, propósito, dice ahí. La palabra propósito, ¿qué significa? Bueno, tú seguiste lo que yo enseñé, has visto que lo que yo enseñé está de acuerdo con lo que digo, pero también mi propósito. La palabra propósito es procesis. ¿Qué significa propósito? Bueno, significa el designio, vamos a decir, o el motivo que él tenía, el propósito, o la meta, el propósito que tiene una persona. ¿Vio cuando una persona dice, la palabra propósito, quiere hacer algo en la vida? Mira que yo digo, yo quiero ser alguien en la vida, tengo este propósito. Bueno, todas las personas tienen algo, terminar una carrera, comprar una casa, casarse, donde tienen su, ¿cómo que dice? Su corazón. No me acuerdo la palabra que dice el Señor, está su tesoro. Bueno, ahí donde tiene su mente, el propósito, el designio, o sea, lo que quieren alcanzar en esta vida. Bueno, Pablo no tenía ningún propósito de fama, de ser algo bueno, no. ¿Cuál era? Vamos a ver más adelante y en el libro de Hechos, amado, que él quería terminar esa carrera, amados. Él tenía en su mente como un corredor lograr. Por fin, a ver si le puedo verle, alcanzarle al Señor. Por supuesto que era salvo por fe, por gracia, por medio de la fe. Pero él quería procurar, se despojaba de todas estas vidas, buscaba hacer lo que el Señor le mandaba. Luchaba con su carne, quizá pecaba, pedía perdón, pero seguía a la meta. Tenía un propósito, es alcanzar. Tú, Timoteo, has visto eso, has visto mi doctrina, has visto mi testimonio y el propósito continuamente de donde hablo. Fíjate, Timoteo, estas cosas van a pasar, pon tu mirada en Jesucristo, sigue adelante, despójate. Yo tenía un propósito, Timoteo. Es así. Incluso, mira, ayer me apareció un dibujito y aparecía el Timoteo y le dice Saulo de Tarso. El dibujito se levanta así y él dice, soy Pablo, dice él. Así, dice, y lo llaman para matarlo. Y un viejito que estaba en el dibujito dice, Pablo, ¿tienes miedo? Dice, y él dice, nombra lo que vamos a ver en el capítulo 4 más adelante, dice, y él mira la sonrisa a un viejito, es una caricatura, no sé cómo le dicen, marioneta, ¿cómo le dicen? Y le dice, no, dice el viejito, he peleado la buena batalla, dice. Y ese es el propósito, amados, que tenía él. Dice, he peleado la buena batalla, va a decir más adelante. El propósito, entonces, era la razón o el motivo que mueve a una persona. ¿Qué lo mueve esto en esta vida? Bueno, Pablo el propósito que tenía era glorificar al Señor, llevar el mensaje de salvación. En Hechos capítulo 20, versículo 18 al 21 al 24. No sé si tengo la Biblia acá. Espero que tenga la letra grande, porque me olvidé la mía. Hechos 20. No, yo no encontré. Solo que es la letra nada más. Versículo 18. Escuchen. 18 en adelante. Dice así. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Escuchen. El discurso de despedida de Pablo en Mileto. Vosotros sabéis qué, dijo él. Vosotros, Hechos versículo 20, versículo 18, capítulo 20, versículo 18. Cuando vinieron a él, los ancianos, le dijo, vosotros sabéis, o sea, ellos saben que, como me he comportado entre vosotros todo este tiempo desde el primer día en que entré en Asia. ¿Ven? Las personas, incluso los pastores, saben. Ustedes saben por qué, porque me han seguido de cerca, como dice Timoteo. Me han visto. Dice, versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad. Fíjese, acá atributo, uno, el fruto del Espíritu, humildad,
con muchas lágrimas. Mire, eso es amor, el amor sufrido. No que sí, yo te amo, que el Señor te bendiga. No, se sufre. El verdadero amor suelta lágrimas, amado. Y pruebas, fíjese, jupomones, sufrimiento, como vamos a ver dentro de rato, que han venido por la acechanza de los judíos, las persecuciones. ¿Por qué? Porque el que quiera predicar y vivir una vida piadosa, ¿qué va a pasar? Va a sufrir. Y las personas que dicen que son las más religiosas son los que van a atacar, porque estos judíos eran los que estaban en contra del mensaje de salvación. Versículo 20, Hechos 20:20. Y como nada que me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Fíjese que el propósito que era enseñar, ¿sí? Tenía ese propósito. ¿Enseñar qué? Bueno, enseñar el mensaje de salvación. Testificando judíos, versículo 21, y gentiles a qué cosa? Acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves el mensaje de salvación? ¿Qué predicaba? Que se arrepientan de su pecado y que crean en el Señor Jesucristo. Eso es lo que hacía anunciando públicamente de todas las casas. Testificando, versículo 22. Ahora aquí ligado, bueno, sigue hablando, voy a hablar del versículo 24 en adelante. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo, escuche, pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo. Amado, fíjese, ni siquiera él aprecia, no voy a hacer esto porque voy a padecer, si hablo de Cristo por ahí voy a sufrir. No, de ninguna cosa, ni siquiera me he pensado en mi vida, de nada de esto. Él no era como Jonás que se iba y huía, no, él iba donde el Señor le decía, no hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Escuche, y acá está el propósito que estamos viendo acá, procedesi, o sea, tú has visto, Timoteo, mi propósito. ¿Cuál dice? Pero en ninguna cosa hago caso ni estimo precioso mi vida, para mí mismo. ¿Pero por qué? Con tal que acabe mi carrera. Solamente, la terminé porque el Señor me dijo, no, dice, con gozo. Termine con gozo, era el propósito que él tenía, acabar con gozo. ¿Y qué cosa? Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de qué cosa? Del Evangelio de la gracia de Dios. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. No que el Señor te va a prosperar, el Señor te va a sanar, el Señor va a arreglar esto. No, el mensaje de salvación, en arrepentimiento y fe en Jesucristo, que se vuelvan pecadores, siempre va a ser hostil para un mundo que no quiere saber nada, que ama su pecado y va a causar eso. Por eso fíjese que en este contexto le está diciendo por el Espíritu Santo que él iba a padecer. Yo lloraba, no, se no vaya porque va a padecer. No, él va a ir. ¿Qué le dijeron a Jesucristo cuando iba a la cruz? No vaya, no te acontezca. No, ¿qué dijo el Señor? Dijo, aléjate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. ¿Por qué? Porque no, que con el mensaje, no sufras, no vayas a la cruz. Y en Mateo 4, ¿qué le dijo? No, ¿por qué tiene que padecer esta cosa? Fíjate si dice al Señor esto. ¿Por qué? Porque no padezcas, no vas a sufrir, te van a hacer cosas. Claro que nos van a hacer cosas, vamos a perder cosas, amados. Pero tenemos todos en Jesucristo. Entonces dice aquí, y bueno, él sigue hablando, el versículo 27 dice, por tanto yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, dice, ¿no? Fíjese lo que dice el versículo 25, y aquí que yo sé que ninguno de todos vosotros que he estado pasando predicando el reino de Dios verá mi rostro. ¿Ves lo que predicaba? El reino de Dios. Y él decía, nadie va a volver a ver mi rostro. Viajo a un lugar donde ya no voy a volver. Por tanto, protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he anunciado todo el consejo de Dios. No que alguna doctrina secundaria y esta primaria, no, todo el consejo de Dios. Por eso que predicamos positivamente acá domingo tras domingo. ¿Y hacemos para qué? Porque no nos podemos acapar, no, este texto no me gusta, aquel no, que va a hablar de pecado, la gente no le va a gustar. No, todo el consejo. Ese era el propósito que estamos viendo acá. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta y propósito. El propósito es acabar la meta, predicar el mensaje de salvación. Esto me va a traer problemas en este mundo, no me van a caer bien la gente, yo no le voy a caer bien, porque voy a querer predicar un mensaje que ellos no quieren saber nada. Entonces, él tenía ese propósito, amado, y tú, Timoteo, lo has seguido de cerca. O sea, conocía la meta de Pablo, terminar lo que Jesucristo le había encomendado. En Hechos capítulo 9, el Señor Jesucristo, cuando estaba temblando este profeta, no me acuerdo cómo se llamaba, siempre me lo olvido el nombre,
bueno, en Hechos 9 aparece y él decía, pero Señor, dice, él estaba ciego, Pablo había quedado así, y lo tenía que mandar a él, y el Señor dice, ve, porque este es mi propósito último, y yo le enseñaré lo que tiene que padecer por mí. Bueno, yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, esto era para Pablo, esto era para los pastores. No, amado, porque esto es para todo aquello que quiera vivir una vida, vamos a decir, fíjese, todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán. Sí, verdad, la aplicación era era para Pablo, para Timoteo, pero también es para todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo, va a padecer. Siempre el mismo, abra su boca, predique de Cristo, viva lo que dice, y va a ver lo que va a suceder con este mundo. Se van a levantar como la feria de las vanidades. Usted ya no va a ser persona grata en sus reuniones. ¿Por qué? Porque no le va a gustar eso. Entonces, eso es lo que quería hacer Pablo. Eso es el fin principal que tenemos que tener nosotros. ¿Cuál es? Bueno, glorificar a Dios. Eso es nuestro fin principal, glorificarme a mí, lograr, aunque tengo que vivir en este mundo, pero no estamos para glorificarnos a nosotros. Entonces Pablo no buscaba ningún título, Pablo no buscaba ninguna promoción en esta sociedad, ni dentro de la iglesia que le dieran, no. Su propósito era predicar a Jesucristo, fundar iglesias, eso es lo que hacía. Y Timoteo, todo esto era un observador, él miraba como discípulo cada cosa, por eso que él podía dar testimonio de quién era este hombre. Entonces le está exhortando Pablo, todas estas cosas le está diciendo, pero tú, que me has visto de cerca, no seas como ellos. Yo te he dado ejemplo, Timoteo, me has seguido de cerca, sabes, vas a decir, cómo he vivido esta vida, o sea, que el Señor me mandó. Pablo tenía bien en claro, imagínese un hombre ya por terminar quizás 60 y pico de años, ¿cuánto le quedaría? Si tú, 10, 15, 20 años más, comparado con una eternidad, sabía que este sufrimiento, como dice Romanos 8, 18, palabras de él, no se compara con la gloria venidera. Entonces a esa edad, quizás tenía 15, 20, 30, 40, pero cuando usted ya vaya teniendo 60 o 50 y pico, usted empieza a mirar y usted sabe que se le está acabando y usted se va a querer poner bien con Dios, a menos que esté muy duro su corazón, ¿no? Espero que sea ahora, que es joven, porque puede usar toda su energía para el Señor y no llegue ese momento, ¿sí? Entonces, pero tú que has seguido mi doctrina, conducta, propósito, escuche, y ahora empieza fe. Esta fe, la palabra es pistis, ¿sí? Escuche, no es la fe salvífica. Esperen un segundito. No es una fe salvífica. Es esta fe o pistis, podríamos decir que es la convicción de la verdad o de la fidelidad. O sea, no habla, vamos a decir, de una fe solamente de la fe que creemos para ser salvo, ¿sí? Porque ya Timoteo, ¿qué era? Salvo. Pablo, ¿qué era? Ya era salvo. Entonces, ¿de qué está hablando esta fe? Bueno, Timoteo, tú has visto que yo soy o fui fiel. No un ingrato, como vimos el domingo pasado, veo el ingrato o personas que no viven lo que dicen. Tú me viste así, viste, este hombre es fiel. Este es un hombre íntegro, un hombre que se apega a lo que dice. Tú me has visto que soy fiel. Quizá en algún momento, vamos a decir, un cristiano puede ser como Pedro, quizá que por ahí lo negó, pero después se arrepiente. Pero en sí todos, vamos a decir, buscamos ser fiel al Señor. Y aunque no lo somos, porque la Biblia dice que no somos fieles como teníamos que serlo, lo estoy parafraseando, Él sigue siendo fiel, Él perdona. Pero no podemos vivir siempre así. Debemos pedir perdón y tratar de ser fieles, amados. Es así. Entonces, tú has seguido de cerca, dice. Entonces habla de esta fidelidad, ¿sí? Pablo no solamente era fiel a lo que él, sino que viviendo eso. Y no solamente esa fidelidad, Timoteo, sino que tú sabes que yo siempre confiaba en el Señor. Pase lo que pase, yo seguía confiando. Eso debemos ser fiel, es confiar en la palabra. O sea, eso es fidelidad. Yo creo lo que dice el Señor ahí.
y que me va a guardar. Mire, la hora va a llegar cuando tiene que llegar. Por más que nosotros nos estemos escapando de las situaciones, va a llegar. Entonces debemos apegarnos y creer lo que el Señor dice. Vivir, eso es ser fiel. Una persona fiel, que vimos el domingo pasado. Los infieles, una persona que no es fiel a la palabra de Dios, no es fiel a lo que dice. Entonces, personas ingratas. Pero Timoteo, si tú has visto que yo soy un hombre fiel. Otra cosa que has visto de cerca, ¿qué vio? ¿Por qué se ve esto, amado? Es porque usted está dando un testimonio y la persona puede decir, bueno, sí, yo puedo dar que este hombre es fiel. No se vende al Evangelio, no lo leuda. Él siempre dice, así dice el Señor. Entonces, longanimidad. Esta palabra longanimidad, la palabra es macrotumía. ¿Sí? La palabra longanimidad, entonces, macrotumía. ¿Qué significa? Es un soporte, un aguante al sufrimiento. ¿Sí? Entonces, Pablo tenía que aguantar y soportar, incluso no solamente personas, sino situaciones hostiles. Lo mismo los judíos. Al Señor Jesucristo, usted lo vio que decía varón de dolores, un hombre sufrido. Bueno, eso es lo que va a hacer cuando usted quiera ser un pregonero. Le va a pasar como a Jesucristo, le va a pasar como a Pablo. Es así. Pero ¿qué sucede? Una persona que tiene longanimidad o macrotumía significa una persona que tiene aguante. Si no es que me toca aguantar, otra vez tengo que soportar esto. No, no se trata de eso. Esta macrotumía es una persona que tiene la capacidad de soportar, pero no soportar, ¿veo la palabra reprimir? Que hace así, tengo que reprimir las cosas. No, es soportar, tiene la capacidad de aguantar. Fíjese, como ven la palabra anterior, fe, o sea la palabra fidelidad. Esa palabra fidelidad es que va a ser fiel sea cual sea la situación. Y para eso usted tiene que tener longanimidad, o sea, macrotumía, o sea, soportar. Hay oposiciones, amados, en este mundo. Ya de por sí este mundo está caído y es duro, ¿sí? Pero cuando usted quiera cargar la cruz y caminar la vida cristiana, se le puedo asegurar que va a estar más dura. Lo que banca usted cuando esté llevando la cruz va a estar en los que le tiran piedras, con los que le insultan, los que le quieren tirar de la barba, le quieren decir, bájate de esa cruz, ¿para qué quieres vivir esa vida cristiana? Si total todos podemos llegar al cielo. No es así, amado, de verdad. Usted tiene que aguantar ciertas situaciones duras, oposiciones como los judíos, personas que vamos a decir, son muy difíciles de tratar. Pero usted no se tiene que dar por vencido, tiene que seguir adelante. Yo lo invito a que lea un libro de historia de la iglesia, o un libro que está acá que se llama El libro de los mártires de John Fox, y cuénteme qué tal le va, a ver si va a escuchar ese mensaje de motivación. Sos más que un vencedor. Hay poder, el campeón que hay dentro tuyo. El Señor, con lo que tú pises ahora, tú no vas a ser Dios para hacer cola, sino cabeza. Y todo lo que pise va a ser en prosperidad. Y ahora decreto que todo esto... No, amado. Viva una vida cristiana, va a ver lo que le va a pasar en este mundo. De verdad. Pero usted tiene que aguantar. No se dé por vencido, porque aquellos que iguales son los que heredan. Dicen, bueno, aquellos vamos a ver que por medio de la paciencia. Entonces... hay que afrontar los problemas, y es así. Es una persona en macroeconomía que tiene una largura de ánimo para soportar situaciones difíciles. Una persona que ya está curtida, vamos a decir, en este mundo y puede soportar. Entonces así. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, como vimos antes, el propósito. Cuando usted tiene un propósito, va a aguantar. Es como cuando usted estudia y tiene que terminar una carrera. Hay cosas que no le gustan, quizás personas que no le gustan, vamos a decir, en donde estudia, en un trabajo, pero tiene que hacerlo porque si está en un trabajo, porque tiene que comer, si está estudiando, porque tiene que hacer esa carrera. Bueno, en este caso, Timoteo tenía un propósito donde llegar y tenía que soportar y aguantar, pero también con gozo. Y estas personas son incluso los que tenemos que predicarle, no solamente soportarlos, sino que llevarle ese mensaje de salvación. Podríamos seguir hablando más de la palabra longanimidad, pero dice amor. Esa palabra amor, amado, es la palabra, vamos a decir, con el que el Señor, que siempre yo soy el que moleste un poquito con esa palabra, ¿no?
Porque a mí me choqueó mucho, ¿sabe qué le voy a decir? Cuando creo que es ay, si me ayudan, creo que es en Mateo o en Juan 13, es 34 y 35, donde el Señor dijo, un nuevo mandamiento os mando, que améis unos a vosotros. Y en esto os conocerán. O sea, ¿conocerá qué? Bueno, van a ver cómo habla, qué buena doctrina. No, o sea, aunque es buena la doctrina, ¿qué era? Bueno, en el amor. Entonces, ¿y qué es ese amor? Ya lo hablamos muchas veces. El amor no solamente es algo sentimental, amado. Escuche, preste atención. Ya vimos que el amor eros, ¿qué busca? Bueno, tener relaciones sexuales, nada más. Un placer efímero, o sea, en el lugar, y ya está. El amor filial, ¿qué es? Bueno, son las personas, o sea, familiares, seres queridos. Pero el amor agape, ¿qué es? Bueno, escuche, el amor agape es la capacidad, o vamos a decir lo que el Señor, un fruto del Espíritu, que nos da el Señor, escuche, para amar a las personas o a los opositores. El amor, podríamos decir, es el que me hace soportar, el que me hace amar, el que me hace perdonar. El amor agape, el que me hace entregarme a mí mismo. Timoteo, tú viste ese amor que yo tengo para entregar a las personas y seguir. ¿Y dónde lo aprendí? Bueno, porque del Padre, que dice Juan 3:16, por lo tanto Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo amado para que todo aquel que crea en Él no se pierda. El amor es una entrega, es entregarme, despojarme de mi yo y entregar mi ser y soportar muchas cosas. Eso es lo que dice en Primera de Corintios, amado. Entonces, tú has visto, Pablo, todo eso de mí, ese amor. Entonces, todas estas marcas son distintivas de un verdadero cristiano, un verdadero pastor, alguien que quiere vivir una vida cristiana. Dice amor, dice la palabra ahí. Entonces la palabra es agape. Es un afecto, escuche, o benevolencia. Es hacerle bien a las personas. Es un amor que se sacrifica, como Jesucristo se sacrificó. Y escuche, pero sin condiciones. Fíjate lo que decía en Gálatas 4:19, Pablo decía que él no iba a parar. O sea, él dijo así, él no iba a parar hasta que Cristo no sea formado. No pienso parar. Dice, no, que bueno, ya me cansaron esto, ya estoy cansado, ya siempre. No, voy a siempre, pero ¿qué tengo que hacer? Doctrina, le meto doctrina a la cabeza, amado, la ley no produce ningún cambio. Entonces, por medio de la gracia, la paciencia, mostrarle, y es un trabajo que hay que hacer, ¿sí? Y eso requiere una vida de nosotros. Entonces, la palabra es esto, nosotros amamos lo que hacemos, usted ama a su hermano, usted ama a su hermana, usted ama a su pastor, porque cuando venga el Señor, fíjese en Apocalipsis dice, sí, yo sé que has combatido con esto, con los nicolaitas, esto, doctrinas de la gracia, reformados, 5 solas, 5 puntos de turito, sabes todo, has debatido aquello, pero no me amas. De verdad no tienes, eres un hipócrita, no sientes amor por las personas, no sientes amor por los hermanos. Pero Señor, yo fíjese, yo tengo esta posición así bien acá de la doctrina. No, eso lo puede hacer un fariseo. Entonces, que no escuchemos del Señor eso, amados, porque el pecado endurece. Entonces, Timoteo, tú has visto esto de mí, has visto este amor, ¿sí? Y la última palabrita que aparece es paciencia. Bueno, es muy parecida a la otra, a la longanimidad. Esta paciencia la palabra es hupomone, ¿sí? Hupomone también es lo mismo, es resistencia o aguante, ¿sí? Pero este aguante, escuche, es una resistencia y aguante con gozo y alegre. Y ante las presiones, escuche, de circunstancias, ¿sí?, que tenemos que soportar. Pero, a diferencia del otro de las personas, estas son situaciones de la vida. Este hupomone, esta paciencia, van a suceder cosas en nuestra vida cristiana donde nosotros vamos a tener que soportar. O sea, el Señor nos va a probar, el Señor nos va a poner peso para que nos hagamos fuertes, porque es por medio de la paciencia. Por eso que muchos no heredan, no siguen adelante. ¿Por qué? Porque no aguanta. ¿Qué quieren? Bueno, todo ya, pero no es así.
Entonces solamente aquellos que tengan esa paciencia van a llegar, ¿sí? Escuche, Hebreos capítulo 10, ¿se acuerdan los que participaron del estudio de Hebreos? Toda esa serie hermosa que tuvimos. Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. Lectura. Hebreos 10, versículos 35 y 36. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Versículo 36. Porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cómo se obtiene la promesa? Hebreos 10, versículos 35 y 36. ¿Cómo se obtiene esa promesa? Bueno, siendo pacientes. ¿Vio con esa persona? No, quiero ya. Y no. Paciencia, es por medio de la paciencia. Hoy todos quieren obtener ya las cosas. No, el Señor nos ha prometido, pero debemos ser pacientes, esperar mientras Él está trabajando, soportar el dolor, porque es así. Es como el Señor le prometió a su hijo un pueblo, pero para eso Él tenía que sufrir y soportar. Si se sufría y soportaba, se lo iba a dar esa promesa. Y el Señor es el mayor ejemplo que tenemos, amados. Él aguantó, Él soportó muchas de estas cosas. Lo que más soportó fue el pecado sobre sus hombros, sobre sus manos, sobre sus pies. El dolor, yo creo, aterrador y agobiante de Él en el espíritu, cuando el Padre se separa. Pero todas esas cosas las soportó por amor, por el amor a los escogidos, por usted, por mí, por todo aquel que se ha arrepentido y ha creído en Jesucristo sinceramente y vive una vida piadosa. Y soporta las aflicciones, pelea la buena batalla como un soldado. No se vuelva atrás, no es un vuelva atrás, no es un hipócrita. ¿Por qué? Porque nosotros queremos heredar, amado, esa promesa está ahí. Claro que la tenemos, pero todavía no la hemos alcanzado completamente. Pero sí estamos más cerca de cuando creímos. Entonces, soporta, le dice ahí. En primera de Pedro 2:20 dice, pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís, escuche, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, ¿qué gloria hay cuando yo peco y sufro? No, ¿y por qué estás así, hermano? ¿Por qué estás así, hermana? ¿Pero qué pasó? No entiendo, ¿qué estás sufriendo? ¿Te estás lamentando, como dice Jeremías, por tu pecado o algo? ¿O que, no, porque es por el Evangelio, le predicaste a alguien? No, es que pequé y... pero bueno, entonces, no... O sea, si uno peca y abandona, y bueno, está bien, va a tener que pagar, como vamos en el domingo que viene, que tenemos que hablar de las Escrituras, el Señor nos va a reprender, el Señor nos va a disciplinar, y bueno, nos va a curar y nos va a traer. Pero no es lo mismo que si pecando, o sea, somos abofeteados o sufrimos, que es cuando sufrimos haciendo lo bueno. No es lo mismo sufrir haciendo lo malo, que decir, ¿por qué estoy preso? No, porque dice esto. No. ¿Y por qué está preso? No, porque prediqué el Evangelio. No, vos estás preso ¿y vos por qué? Es como el Señor. Uno está, ¿por qué estamos? Porque nos merecemos en la cruz. Pero Él no se lo merece. Ambos sufriendo, pero sufriendo el Señor por hacer la voluntad de su Padre. ¿Se puede entender lo que digo? Claro. Entonces, hay que ser pacientes, amados, porque es por eso, es a causa de hacer la voluntad del Señor, que van a venir estos sufrimientos. No, usted no va a sufrir, vamos a decir, si de verdad no está haciendo la voluntad del Señor. Y escuche, nosotros no andamos buscando enemigos en el mundo, no, nada que ver. Ellos vienen porque son enemigos de la cruz. Es lo que decía Pablo en Filipenses, enemigos de la cruz. Así que hay que ser paciente. Eso es avanzar bajo una presión, persecuciones, padecimiento. Y es ahí donde Pablo le dice, fíjese, dice más adelante, versículo 11, persecuciones, padecimiento. O sea, ¿qué está diciendo esto? Está ligado, pero tú has seguido de cerca. ¿Qué cosa? Bueno, es esto. Timoteo, has visto. ¿Qué cosa? Versículo número 11. ¿Qué has visto? Persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido
y de toda ella me ha librado el Señor. Antioquía, Iconio y Listra, en nombre de esas tres, vamos a decir, provincias romanas de Galacia, que Timoteo conocía. Y bueno, ¿cuál era una de las que más conocía? Bueno, ejemplo, si alguien me dice, bueno, Mar del Plata, conozco porque yo vi que este predicador andaba acá, o donde sea usted. ¿Por qué? Porque lo vio, andó predicando, usted lo vio que padeció y sufrió. Bueno, Timoteo era de ahí, de Listra, ¿sí? En su primer viaje misionero, si usted quiere saber un poquito más de esto, lea Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14, y va a ver la gran oposición que Timoteo tenía en cada ciudad, cuando él quería establecer en cada ciudad una iglesia. En Hechos capítulo 14, versículo 21 al 23, va a ver que todo lo que padeció. Incluso Listra, de ahí era Timoteo. Por eso que Timoteo conocía todas estas persecuciones. Fíjese, de alguna forma irónica y no sé si burlona, Pablo le dice a los corintios, ustedes ya estáis bien, ya reináis, pero nosotros padecemos persecuciones, hambre, sed y todas las cosas, ¿sí? ¿Pero por qué? Por llevar el mensaje de salvación. Timoteo, tú has visto todas estas cosas. Y él dice, de todas estas me ha librado el Señor. Hasta ese momento el Señor le había librado de todas esas cosas, de una picadura de una serpiente, de un naufragio, que lo habían azotado, lo habían dejado por muerto. Algunos creen que lo resucita el Señor, que lo libra levantando de nuevo. En cada cosa que estaba acá, el Señor lo libraba, lo levantaba de nuevo, ¿sí? En esta quizás ya era lo último. Y usted dirá, pero de esta no lo libró. Lo iba a librar ya de ese cuerpo, amado. Y le va a decir, hijo, ven conmigo, ya te libro de estos sufrimientos. Y un día escucharemos eso, amados. El Señor va a decir, se acabaron tus sufrimientos. Muchos creen que cuando el Señor dice, secará toda lágrima. Creen que dice, bueno, no voy a sufrir por esto. Secará toda lágrima quizá por el pecado. Usted no va a sufrir, no va a llorar por el pecado. No va a enjuagar eso. No va a sufrir más, vamos a decir, por llevar el Evangelio, porque debe vivir una vida piadosa. El Señor dice, basta ya de sufrir. Pero no, que secará toda la lágrima, Señor, porque no tengo esto, que creen que esto es que secará toda la lágrima de cosas carnales. No, no vas a sufrir más. Entra a mi gozo ahora. Entonces, eso es lo que está hablando Pablo a Timoteo acá. Lo estaba librando, quizás lo iba a librar acá, ya de pelear su última batalla. Entonces, pero en cada una de ellas, Señor, le levantaba con su mano de misericordia y de gracia, levántate. Timoteo, hay mucha gente todavía que seguir predicando, que seguir predicando. Entonces, no significa que el Señor nos va a librar. Señor, líbrame, manda tu ángel, Señor, como dice Salmo 91, que me librará y pondrá de acá y allá para que no me toque mal alguno. Señor, por favor, los enemigos, los vatos los reprendo. No, está hablando de eso, amados. No está hablando de librarnos, pero en muchas ocasiones quizá, amado, nos ha librado, vamos a decir, de muchas cosas y mucho sufrimiento. Escuchen, cuando Pablo dice que me ha librado de muchas cosas, lo libraba por hacer la voluntad de él. Pero, ¿cuántas veces en su providencia, no sé si quizá usted no lo vio, pero en su providencia Dios nos libró de hacer cosas que nosotros pensábamos que eran buenas? Situaciones, póngase a mirar para atrás. ¿Qué le hubiera pasado si el Señor le hubiera permitido seguir con esa situación, seguir con esas personas, con esa persona? ¿Dónde hubiera terminado usted? Porque para usted, según esa cosmovisión de esa época, parecía bueno. Pero, fíjese, por ahí el Señor nos está librando de ciertas cosas. Pero acá Pablo lo había librado de muchas de esas persecuciones, de muchas que lo quisieron matar. Entonces, no es que el Señor nos va a librar casi siempre de todas las cosas, vamos a decir, y nos van a venir sufrimiento, ¿no, amado? Porque eso tengo que hablar en el versículo 12, que es el título del sermón. Todo aquel que quiera vivir una vida piadosa, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar, va a tener que padecer por el Señor Jesucristo. Versículo 12. Y así también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución. Y acá llegamos al título del sermón. Un momentito. Todos, bien dice, no todos los pastores que quieran vivir, no todos los hombres, como dicen por ahí en otras iglesias, los más santos. Esto es para los más santos. No, todos, todo cristiano, todo creyente que quieren, todos los que quieren vivir piadosamente una vida en Cristo Jesús, van a padecer persecuciones. Quizás no persecuciones hasta la muerte, como hay por ahí en muchos lugares, pero los que quieran, vamos a decir, separarse de las persecuciones, los que no quieran padecer, como la otra vez escuchaba un hermano que estaba hablando ahí, dice, ¿qué tiene que hacer? Bueno, no hablar de Cristo, decía. Sí, es así, amado. No hable de Cristo, y ya está. Se acabó. Y cuando venga el Señor tampoco va a hablar de usted ante el Padre. Lo va a negar, nada más. Es triste, ¿no? Pero en ese caso usted estaría renunciando a Cristo. O sea, ¿por qué? Porque usted estaría negando a Cristo. Yo, pero no lo hablo. Miren, léase un libro, hay un libro que se llama El Mártir de las Catatumbas, que uno de sus amigos dice que no lo negara, que se no hables momentáneamente de Cristo. Ven acá, trabaja con nosotros en Roma de nuevo, y lo quiere convencer. Y esos argumentos son hermosos que le dice, no, yo estaría negando al Señor de esa forma. Y es así, hay muchos amados que hasta cuando en el último momento de morir se los invitó a que negaran a Cristo. No, amados, dejaron todos. Entonces es así. Bueno, en todo caso, no todos vamos a ser mártires de la fe, porque no todos nos va a tocar padecer, pero sí le puedo decir algo. En este mundo caído, en este mundo impío, tarde o temprano usted no va a poder ocultar su fe. Tarde o temprano usted te va a tener que parar. Entonces, usted quizá piense, bueno, estos sufrimientos era para el ministerio del apóstol Pablo. No, Pablo lo deja muy bien claro, para Timoteo y todos los que quieran vivir. Porque ¿para quién es la palabra para esta la Biblia? ¿Solamente para los apóstoles, para los pastores? No, la aplicación es también para nosotros. Todos los que quieran vivir piadosamente, vamos a sufrir persecuciones. En el libro de Apocalipsis ustedes lo ven, en el enemigo que se iba con el Señor Jesucristo, después se va en contra de la iglesia. Es así, todos los que quieran vivir una vida piadosa, el mundo le va a atacar. El sufrimiento es inherente, o sea, a la vida cristiana, o sea, está unido, o sea, no se puede separar. Es así, no es que digo evangelio pero sin sufrimiento. No, amado, no es que me lo busco, es que está ligado. Si yo creo en Cristo voy a cargar mi cruz. Tengo que llevar mi cruz. Si creo en Cristo ya no vivo más según la carne. Es así. Tengo que vivir una vida cristiana. ¿No? Es imposible escaparme del sufrimiento. Yo no me acuerdo en qué parte, no sé si lo tenía anotado por acá, pero bueno, lo voy a decir en memoria. No, acá, escucha. En Gálatas 4:29 dice así: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. ¿Entiende eso? Escuche, desde Génesis, cuando entra el pecado, ¿qué hizo Caín con Abel? ¿Persiguió para qué? Bueno, desde ahí en adelante, todos los que nazcan en espíritu, los que andan según la carne, ¿qué es? Entonces el que había nacido según la carne va a perseguir al que es nacido en espíritu. Es algo que está acá. Mire, ustedes me han escuchado infinidad de veces decir, y no lo digo con maldad, lo digo de verdad como dice la Biblia, hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás. Y dicen, pero no, es que se visten de ángel de luz. Y esos ángeles de luz tienen nombre: papá, mamá, hijo, hija, abuela, hermanos, hermanas. Tienen nombres, parecen luz, pero no. La Biblia dice esto. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay una persecución, porque es así, amado, más adelante en Gálatas 5:17, él dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu y el del espíritu contra la carne, y ambos se oponen, o estos se oponen, entre sí, para que no hagáis lo que quieren. Entonces,
No lo estoy diciendo yo. Cuando usted se junta, vamos a decir, una persona que es inconversa o carnal con uno espiritual, ambos se van a oponer. No pueden estar, o sea, juntos. Es como, no sé, como el agua y el aceite, la luz con las tinieblas. Se van a oponer y va a venir una oposición. En Juan 16, versículo 33, el Señor dijo, en el mundo tendréis muchas aflicciones. ¿Sí? Entonces así, vamos a padecer. ¿Sí? En algunas situaciones quizás más religiosas, quizás no. Vamos a decir, en un mundo más moralista no. En otros lugares, no sé, como la India, otros lugares que no se acepta el Evangelio, quizás hasta mueran hermanos. Pero la persecución va a estar, porque este mundo no quiere saber nada, es hostia hasta el mensaje de salvación. Entonces, cuando usted quiera vivir una vida cristiana, no es que yo siempre digo lo mismo, no, tiene que predicar a la persona, no, usted sea quien es, un cristiano, hable como un cristiano, viva como un cristiano, y va a ver lo que va a pasar, porque cuando Jesucristo vino y habló, y Él fue luz a este mundo de las tinieblas, el mundo no quiso saber nada con la luz. Entonces así, amado, viva una vida de testimonio. Fíjese, Noé, con su testimonio, ¿qué hizo? Condenó al mundo. O sea, él hacía su vida, obedecía lo que Dios decía, y eso trajo condenación. Entonces así, cuando querramos vivir esa vida cristiana, va a venir una persecución. Está diciendo, entonces, Pablo, ¿qué le enseña? Bueno, a todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Jesucristo, van a sufrir en diferentes situaciones, dificultades, tribulaciones, incluso puede venir persecución. Otros podemos decir fueron despreciados, otros fueron desterrados a causa del Evangelio. Escuche, vivimos en una época donde no se prepara a los cristianos, no se prepara a las cristianas para una persecución, pero la persecución va a venir. Tarde o temprano usted va a tener que pasar esa prueba, porque es la prueba del cristiano, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Nosotros debemos prepararnos mentalmente, no ser unos paranoicos que va a venir sufrimiento y todo, pero sí preparados, porque cuando usted está preparado para algo, es cuando usted se prepara para una situación. Entonces, cuando llegan no le choca tan de golpe, está preparado, es así, para que no seamos sorprendidos. Eso es lo que le está diciendo Pablo acá. Está advirtiendo a que va a venir persecución. Jesucristo también nos advirtió, van a venir persecuciones. Entonces, así, para que no nos sorprendamos, no es por ahí que dice que Dios ama a todos y que Dios quiere bendecirlos. No, amados, es así. Dios no anda bendiciendo pecados por ahí, como una varita mágica por ahí, no. Es más, si usted quiere vivir una vida cristiana, va a ver lo que le va a pasar en este mundo, ¿sí? Pero cuando vengan estas persecuciones por causa de Jesucristo, cuente con esto. Fíjese, cuando padecía Pablo, una parte en 2 Corintios 12, dice el Señor, Él le pide que lo libre. No sabemos que algunos continuamos hablando del problema que tendría él, pero el Señor dijo, te baste mi gracia, le dijo. Se terminó. Quizá la persecución, el sufrimiento no se vaya, pero quiero que entiendan esto. La gracia del Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo le dará la fuerza a usted para resistir y el aguante hasta el final. Si usted quiere vivir una vida cristiana, Él le dará el aguante. Él le dará el jupomone, Él le dará la paciencia para aguantar y resistir y seguir mientras otros se van. Mire ahora cuántos que usted conocía y no están mal con nosotros. Andan en el mundo, contentos, diciendo, echándole la culpa al cristiano, echándole la culpa al pastor, echándole la culpa a los hermanos. No, es que quieren vivir una vida pecaminosa, porque hubieran aguantado, hubieran hecho algo dentro de la iglesia, hubieran resistido, hubieran permanecido ahí soportando dificultades, peleando con el amor, con la paciencia, con la templanza, con el dominio propio, perdonando los pecados, y hubieran seguido, pero no quisieron. Fue más fácil echarle la culpa al pastor, echarle la culpa a la iglesia. Y si no había una iglesia sana y bien constituida, se busca una, o se aparta y vive una vida cristiana en su casa si no hay. Pero vive y sigue siendo un cristiano y permanece en la fe.
Pero mucho es más fácil echar la culpa a otras cosas y irse, porque no quieren aguantar, amados. Entonces debemos aguantar, debemos seguir hasta el final, debemos perseverar, amado. Eso es lo que dice él. El cristiano tiene que aguantar, vivir una vida cristiana. ¿Y qué es lo que es hacer? Bueno, esto, vivir en santidad, apartarnos del mal. Para eso es lo que el Señor nos llamó, para que vivamos una vida piadosa, ¿sí? Y vamos a padecer por Jesucristo. Y esto es imposible, amado, vamos a decir, vivir una vida de conformismo y cómodo en un mundo caído, porque es así. Pero escúchense la palabra que Jesucristo dijo en Mateo 5, versículo 10 al 11, yo las voy a parafrasear, pero dice, el Señor es el que le dice, bienaventurados, bien bendecidos. ¿Cuándo qué? Cuando te venga un buen trabajo, un buen matrimonio. No, cuando padezcáis por causa de mi nombre. Cuando por causa de mí te digan mentiroso y otras cosas. Entonces el Señor dice, bien, bendecido, bien. El Señor, yo voy a hablar bien de ti en el tribunal. ¿Por qué? Porque no me has negado, has hablado, claro, has padecido. En Juan capítulo 15, versículo 18 y 21 dice así el Señor, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Versículo número 19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Ves? Porque muchos, vamos a decir, el mundo los ama, aquellos que dicen, soy cristiano, pero están ahí con ellos, sí, no, jaja, se ríen con ellos. Y me dice, pero ¿cómo? ¿Por qué los ama? Porque no es posible que sean del mundo. Por eso que el mundo ama lo suyo. Y dice, prefiere que dice, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué es iglesia? Iglesia es sacado fuera del mundo. No para aborrecerlos, no para decirles, son hombres pecadores, no me junto con ellos, porque no, nos juntamos con ellos para llevarle la luz, para hacer sal, para predicarle de la gracia, la misericordia. Alguien tiene que estar con ellos para predicarle, pero para predicarle, amados, y hablarle de Cristo. Versículo número 20, Juan 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo, porque está hablando de nosotros, no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Versículo número 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces el mundo siempre va a perseguir a todo aquel que se dice ser cristiano o cristiano. Nunca van a estar cómodos. Entonces, el asunto es cuando nosotros queremos agradar a personas. Cuando usted quiera agradar, vamos a decir, amistades mundanas, cuando usted quiera agradar a papá, cuando usted quiera agradar a mamá, cuando quiera agradar a sus hermanos, ¿qué va a pasar? Usted va a chocar, usted no puede agradar a su familiar. Aquí dice Gálatas 1:10, no estamos para agradar a hombres, es así. Entonces usted no puede agradar a papá, mamá, hijo, hija, abuelo, lo que sea, porque la luz con las tinieblas se van a chocar. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo acá, lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Usted nunca va a ser un discípulo de Cristo, porque Jesucristo siempre chocaba con el mundo. No es que él andaba buscándose enemigos, los enemigos lo buscaban, se enojaban con él. Entonces lo que va a pasar es eso, amado. Todo el que quiera vivir una vida piadosa en Jesucristo, ¿qué va a pasar? Bueno, va a recibir persecución, amado, y las persecuciones, ¿sabe cuál va a ser? De las personas que usted más quiere, porque son las que más le va a doler. Entonces, eso es lo que sucede. No es solamente para los pastores, para los más santos, es para todo aquel que quiera vivir una vida piadosa en Cristo. Vamos a seguir avanzando. Entonces acá el versículo número 13 dice, fíjate el contraste, más los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fíjese el contraste, vuelvo de nuevo a lo anterior. Más los malos, o sea, esta gente falsa que dice ser cristiana, falsos pastores, lo que sean, ¿cómo va a ser?
Fíjese, el santo, el Señor lo va a seguir santificando, lo va a seguir apartando, va a vivir una vida piadosa, no solo de doctrina, en santidad, sino que, pero el impío que va a pasar, fíjese, ¿a usted no le pasa alguna vez, como el Salmo 73, o nunca le pasó, que te dice, no, pero el impío le va siempre bien? Nunca. Yo creo que todos pasamos por esa vocecita del enemigo, que escuchamos y como que le queremos escuchar, de que les va bien a ellos. Vos no tanto, fíjate. No es así, no le escuche a Satanás, escuche, porque la Biblia dice, más los malos hombres. Ahora que por ahí Dios bendiga a un hermano, una hermana en una situación es otra cosa. Puede ser por lo que sea, no voy a entrar en ese tema. Pero los malos hombres, a ellos nunca les va a ir bien, porque la Biblia dice en Salmo 73, incluso a Asaf, que se puso en su corazón, pero ellos hacen estas cosas. Y después, cuando él entendió, dice, más todos los que se apartan de ti perecerán. Entonces la Biblia dice que aquellos que se van apartando incluso de las doctrinas, porque si no vive una sana doctrina, hay una mala vida, o sea, sabe, ¿no? Entonces, la Biblia nos dice que su estado será de peor en peor, como una enfermedad, como una gangrena, como un cáncer. Eso avanza, incluso en la vida espiritual, o se van endureciendo más. Dicen, no, yo no lo veo tan malo, no hacen tanta maldad. Quizás su corazón se endureció, quizás no haga tantas cosas, sea un moralista, pero ya no quiere de Cristo. Está totalmente. Por eso dice, más los malos, o sea, hombres, y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ese es el estado. Entonces que no le engañe a Satanás que mire que esto le van a ir mejor. No, la Biblia dice que para ellos van a ir de mal en peor. La Biblia no nos dice, muchos de nosotros dicen, estos aminianistas son negativos, dice, siempre esperando lo malo. Amado, solamente el Señor nos advierte que en el postrero tiempo ya va a haber desamor. Ni siquiera va a haber fe, dice, cuando venga ya haré fe, el amor se irá apagando. La iglesia de Efeso dice no hay amor. Entonces, pero esta gente, engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, tienen un falso evangelio. Y el domingo que viene vamos a ver que vamos a hablar de las escrituras, de la inspiración divina de las escrituras. Esta persona ni siquiera usted le pregunta un texto bíblico, no saben. Hoy en día, ¿qué hay? Hay apóstoles, hay profetas, hay pastoras, todas esas cosas que el Señor me dijo, aquello, y usted le muestra un texto bíblico, no quieren saber nada. ¿Por qué? Y eso los va a conducir a estas personas de mal en peor. ¿Por qué? Porque no tienen esta palabra, ¿sí? Así que ese es el estado de ellos. Vamos a seguir avanzando. El último versículo, el 15. Me escuche, voy a leer el 15, no es que me es posible que el domingo que viene... el 14 me toca... gracias, muy amable. El 14, me estaba escapando el 14. Vuelve a lo mismo del versículo número 10, el pero. Hace un contraste, no pierde mucho, fíjese, no se pone a hablar mucho de eso. Dice, esto van a decir, ¿está interesado en quién? Bueno, ustedes, lo que siempre digo yo, interésese en quién, en los que están. Eso sí, porque ya se apartaron, no quieren saber nada, a menos que quieran volver y saber el Señor. Pero si no, persiste, pero tú, otra vez, pero tú, ¿qué dice? Pero tú persiste, tú lo que has aprendido, te has persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Mira, amado, acá hay mucho para hablar. Espero que el Señor me dé tiempo de hablar un poco de esto. Pero dice, pero tú persiste. O sea, ¿qué es eso de persistir? Bueno, persistir. Yo creo que había buscado la palabra. La palabra es meno. M-E-N-O. No menos, sino menos. ¿Y qué persiste? Es, escuche, que persevere en algo. Eso es la palabra persiste. Que retenga algo. O sea, ¿qué se nos dio a nosotros? El Evangelio. Bueno, tú persistes, no importa lo que hacen los demás, sufre, aguanta, no lo sueltes, tenlo adentro, reténlo. La palabra persiste no es tanto que tenga las doctrinas así, sino que guárdalas dentro de tu corazón, el depósito, guárdalas, atesóralas ahí adentro. Mantenga, no importa lo que pasan los demás, porque eso es palabra de vida eterna. Tenla, permanece y mantente firme.
Así como un soldado que lo has aprendido, quizás estás en el puesto solo, ahí no importa. Lo importante es encontrar cuando venga el Señor, el capitán, diga, bien siervo, bien sierva, bien hijo, bien hija. Mantenerse hasta el final, es eso. Escúchela, ¿y por qué va a hacer eso Él? Escuche la palabra que dice ahí que es importante. No que diga, sí señor, así y cumple una orden. Fíjese por qué sucedió esto. Pero tú persistes en lo que has aprendido, o sea, la doctrina, y te persuadiste. Esa palabra persuadiste es pistó. Es pistó. Viene una palabra también que nosotros conocemos como fe, ¿se acuerdan? Pero es asegurar. O sea, te convenciste. O sea, creíste. ¿Ve? Usted no va a creer. ¿Por qué muchos no obedecen cuando dicen, yo creí? Pero ¿por qué? ¿Por qué no caminás así? Porque no te convenciste. ¿Será que es verdad lo que dice el pastor? No, medio legalista. No le hagas caso. Pero amado, no me creas a mí. Agarrá tu Biblia, miralo. No me creas al pastor Sergio de Nebrito. Pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, encerrate en tu cuarto, orá, el Señor muéstrame, no me quede yo digo, hermano, tiene que hacer esto, y si no se lo expulsa. No, usted tiene que convencerse, persuadiste, dice la palabra, convenciste, y usted cuando esté convencido que esta es la palabra de Dios, usted va a vivir una vida de piedad, y van a venir persecuciones, pero usted tiene que estar persuadido. Si no se persuade, va a creer que soy yo. Es el Espíritu Santo que le tiene que convencer a usted. Yo no lo tengo que convencer de nada. Yo le predico, miren, la Biblia dice esto, y Dios dice que esto, que va a pasar. Ahora, si usted no lo cree, y usted no se persuade, no va a poder hacer esto. Y Timoteo dice, tú te persuadiste, me viste a mí, viste eso ahí, viste todo lo que padecí. Voy a causa de morir. ¿Por qué moriría por causa de este evangelio? Porque yo lo creí, Timoteo. Entonces, esa palabra es importante. Dice, te persuadiste. O sea, él creyó de verdad lo que estaba ahí. Entonces, ¿cómo es que te puedes sostener, hermano o hermana, entre las dificultades? Bueno, porque usted se persuadió. Usted creyó. No es que me crea a mí. No es que doctrina reformada que cree. No. Usted se persuade que esta es la palabra de Dios, como tengo que ver el domingo que viene, y que esta es la palabra de Dios, la inspiración. Es soplo de Dios. Mis palabras son espíritu y son vida. ¿A dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Esta es la palabra de Dios. Usted se convenció, por eso usted es un obrero aprobado, por usted un soldado que pelea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que esta viene de Dios. Dios busca su bien. Entonces, es eso, amado. Por eso que dice en la parte, creo que en Hechos capítulo 14, versículo 22, dice que es necesario que padezcamos y entremos al reino de Dios por medio, creo, de sufrimiento. Algo así. Y no solo se nos concedió que creamos, sino que padezcamos. Entonces, así, vamos a padecer. Pero, sabiendo de esto, ¿de quién has aprendido? ¿Quién ha aprendido qué es? Bueno, muchos dicen, bueno, es de Pablo. No, ¿sabe dónde aprendió esto él? Sí, de las escrituras que dice en el versículo 15 que sabido de la niñez. Pero él de chiquito no se puso a estudiar la escritura solo. Los padres, la abuela Eloy, la mamá, creo que la Eunice, su mamá, y la abuela Eloy. Tú, papá, de las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, lo voy a tocar rápido, versículo, pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde aprendió esto? O sea, la palabra de Dios. ¿Cómo que se pudo persuadir para ser fiel, para hacer un escudo a la palabra de, o sea, que le fuera un escudo para poder pelear contra las tinieblas? Porque él sabía lo que le había enseñado incluso Pablo, pero también su abuela, que le había enseñado su mamá. ¿Qué sabía él? Bueno, en esa época había Antiguo Testamento, no había Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué sabía? Versículo número 15, que dice, fíjese lo que dice el versículo 15, que has sabido de las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe, que es en Cristo Jesús. Vamos a ir cerrando con esto. Entonces, tú te convenciste.
Yo no te convencí. ¿Quién te convenció? Bueno, las Escrituras fueron las que te convencieron. ¿De qué te convencieron? ¿De qué aprendiste? ¿Por qué crees que esto es verdad? Porque sabes que esta es palabra de Dios. Entonces, ¿qué es eso lo que él aprendió acá, que dice Pablo a Timoteo? Bueno, de que la palabra de Dios, vamos a ver el domingo que viene, es de inspiración plenaria de parte de Dios. Entonces tenía el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento, aunque no aparecía a Cristo que iba a morir en la cruz así, pero sabía que venía un Mesías, sabía que alguien iba. Entonces él se convenció cuando vio llegar a Jesucristo, a Pablo que hablaba, dice, esto se ha cumplido, esto ha llegado. Entonces él sabía que las Escrituras mostraban que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? La Biblia no salva. Quien salva es Cristo. La Biblia nos muestra el camino de la salvación, en quien tenemos que creer. No porque yo sepa mucha Biblia voy a ser salvo. No, es bueno saber Biblia, pero si yo no vivo esto, la doctrina, no me va a servir. Entonces tú has sabido, tú te has convencido de que esto es palabra de Dios y que Él nos muestra cuál es el camino de salvación. Bueno, es Cristo. Entonces te convenciste, y como te convenciste que Jesucristo vino y murió por tus pecados, vas a vivir esto. Pero si usted no se convenció, solamente creyó intelectualmente o subjetivamente con su mente, pero no lo creyó en su corazón, no va a poder vivir. Entonces Timoteo se convenció. La salvación es algo por medio de la fe en Jesucristo. Somos salvos por gracia, ¿sí? La salvación, Timoteo sabía que en su contexto todo, o sea, panorámico, era cristocéntrica, ¿sí? Y entonces esto lo convenció a él. ¿Para qué? Para poder vivir esta vida cristiana. No era solamente una teología. Amados, en el mundo vamos a padecer muchos sufrimientos. Cuando en el versículo 12, que dice el texto que utilicé para la exposición de este tema, que dice todos aquellos que quieran vivir una vida piadosa van a sufrir. Entonces escuche, para ir cerrando ya, Pablo, con esto culmino ya. Cuando Pablo está instruyendo o está enseñando en cada una de sus epístolas, él está hablando de algo que se llama la vida nueva en Jesucristo, ¿sí? Entonces, cuando él habla de la vida nueva en Jesucristo o la vida eterna en Jesucristo, nosotros conocemos con esa resurrección espiritual o esa regeneración que le decimos nosotros. Escuche, en una parte Pablo también dice, bueno, yo nací de nuevo, fui regenerado. Él habla de la resurrección de Jesucristo, pero escuche, pero también habla de los padecimientos de Jesucristo, o sea, de los padecimientos que vamos a padecer como cristianos para ser semejantes a Él en su muerte. Entonces, cuando dicen, no, yo tengo vida en Cristo, bueno, pero vos vas a vivir, vos vas a experimentar de verdad lo que es vivir una vida cristiana. Vas a sufrir en este mundo. Es así, amado. ¿Por qué? Tenemos que participar de los padecimientos de Cristo. Usted va a cargar su cruz si es un discípulo. Y lamentablemente en el mundo hay muchos enemigos de este mensaje de salvación. Esto es un mensaje de gozo, de alegría, el Señor te va a dar esto, aquello, que Dios acepta, Dios ama todo, no hay problema. Yupi, está todo jocoso. No es así, amado. Dios está airado, está enojado con el pecador. Pero la buena noticia es que en Jesucristo cargó todos nuestros pecados. Usted se debe arrepentir, ir a Cristo, pedir perdón por sus pecados, ejercer fe en que Él murió en su lugar. Y si esto es verdad en su vida, usted lo va a sellar con su vida y con su testimonio. Y si es necesario, con su sangre. Es así, porque tanto en este vivir como en la muerte va a glorificar a Cristo. Así que el Señor nos dé la fuerza, nos dé la gracia y el poder del Espíritu Santo para que cuando vengan esos sufrimientos y esas persecuciones por medio de Jesucristo, podamos afrontarlas con gozo. Vamos a orar.
Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, le agradecemos, Señor, porque esto no es palabra de hombre, sino es palabra de usted, que proviene de usted, Señor. Le agradecemos, Señor, le pedimos que la esté bendiciendo esta palabra en los corazones, que germine, Señor, con una fe y un convencimiento, Señor, para que puedan persuadirse, Señor, y creer en esta palabra, Señor, para que puedan oír, Señor, sus hijos, sus hijas, Señor. Bien, sierva, bien, hija, bien, hijo, en lo poco me fuiste fiel. Entra en mi reino eterno. Todo esto le pedimos en nombre de Jesucristo y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.